El anime de Kaifuku Jutsushi volvió a empezar en su capítulo número 3 de una forma muy pesada. Nos presenta nuevamente una escena de profanación burda, dura, cruda, difícil de digerir. Pero mira esta curiosidad que te puedo decir al comparar su anime con la novela. Y es que en la web novel esta escena no debió haber ocurrido. Ya nos habían dado de antemano un pequeño y breve contexto en el que se desarrolló la vida de nuestro protagonista. Y claro, sabíamos que él era abusado por varios caballeros constantemente todas las noches sin ningún descanso. Y la web novel, que aunque reconozco que es más brutal que el anime, no decidió introducirse más en ese aspecto. Pero esta escena fue basada de la novela ligera. Desafortunadamente yo no la encontré traducida o al español o al inglés. Entonces, la única curiosidad que tengo que darte de este aspecto fue una que escuché por parte de uno de mis amigos que supuestamente había leído la fuente original. Es decir, en japonés. No garantizo su veracidad, pues a mí no me consta. Pero al escucharla, me impactó tanto que considero que vale la pena decirla en el video. Kearu, además de la tortura que estaba obligado a pasar tanto por los golpes y el abuso sexual, también era sometido a hambrunas constantes. Sus cautivadores, es decir, los demás héroes, nunca se atrevían a alimentarlo. De vez en cuando le daban las sobras de su comida, los huesos y agua contaminada, muchas veces de drenaje. Y esto ocurría aún cuando él había recuperado su conciencia, cuando su ego volvió a su cuerpo. Entonces, después de soportar las golpizas y los abusos, en las noches se escabullía para tratar de conseguir alimentos cazando monstruos y comiéndolos de una forma apresurada para no morir de inanición. El problema es que este sujeto no tenía el tiempo suficiente para prepararlos, y estas comidas venían con bastantes bacterias, microbios y enfermedades. Pero no era algo tan asombroso como para que la magia de curación no sea capaz de purgarlos. El asunto era que en los primeros días en donde él había recuperado su conciencia, aún no lograba dominar bien la regeneración automática en su cuerpo. Pues cuando él se cura a sí mismo, primero tiene que descomponer las partes de su cuerpo. Eso acompaña un dolor increíble y mientras lo hace no puede desconcentrarse. Después de descomponer tiene que volverlas a reorganizar para que así estas conserven su forma original y finalmente lleguen a un estado en donde se encontraban antes de sufrir el daño. Esta habilidad la logró dominar bien al cabo de un par de semanas, pero en ese lapso de tiempo, las heridas formuladas en su cuerpo, tanto por los abusos y por el veneno yaciente en la carne de monstruos, la miasma, generaban un estrés increíble. La miasma es una especie de nebulosa mágica que solamente habita en la carne de los monstruos. Más adelante, en una curiosidad próxima, te voy a explicar cómo es que comer a los monstruos puede fortalecer tus puntos o tus atributos dependiendo del gen que éste tenga. También hay una forma específica de cocinarlos para eliminar esa miasma y evitar enfermar, pero Kearu no disponía de los materiales y el suficiente tiempo para hacerlo. La miasma, las bacterias y el abuso llevaron su cuerpo al límite, a punto de desarrollar enfermedades serias, tanto en su intestino como en su retaguardia. Hablemos por el hueco en donde no brilla la luz. La tensión y el dolor estaban en un grado que fácilmente podría matar a una persona normal, común y corriente. No obstante, los héroes tienen cuerpos que se encuentran más allá del límite humano. Su resistencia está en otro nivel. Por ende, él al haber acumulado tanto poder era capaz de resistirlo. Pero aún así la presión psicológica seguía apuñalándolo y apuñalándolo. Hasta que finalmente desarrolló, antes de poder activar bien la habilidad de autorregeneración, algo conocido como resistencia a las enfermedades. Una habilidad que dice que le salvó la vida hasta que finalmente logró tratarse a sí mismo. Ahora bien, ¿en dónde está lo doloroso y lo karmático? Las enfermedades intestinales se manifestaban hasta su ano, y su ano era profanado todas las noches. Por tal, pese a que tenía una seria inflamación dolorosa, esta era obligada a ceder y a rasgarse todo el tiempo
para cumplir los placeres de un homosexual. Vuelvo y te digo, este fragmento no me lo leí, me lo contaron y es una explicación a profundidad sobre la escena que vimos, porque, te repito, en la web novel no se menciona, sino que pasa de largo hacia el momento en donde él ya había emprendido su viaje hacia la nueva ciudad, la ciudad de los ladrones, para tratar de adquirir un nuevo esclavo. Señores, si te ha gustado esta información, por favor acompáñame. A lo largo de este video, el señor Mikael te va a realizar un contraste entre el anime y la novela para que así podamos descifrar los aspectos más interesantes y que seguramente te van a gustar. Así que acomódate, trae tu potecito de agua, ve al baño si tienes ganas y empecemos este video con... Número 1. El día después de que Kearu había esclavizado a Flare y la convirtió en Freya para que así sea su sirvienta, salieron, o más bien escaparon del país. Ella tenía una misión, llevar todo el equipaje que éste poseyera para así convertirla en su burra de carga. Al principio se encontraba muy renuente, decía que esto era muy pesado y que le gustaría compartir un poco la carga o que por lo menos caminaran más despacio para que así pudiera seguir su ritmo. No obstante, Kearu quería seguir puteándola un poco más de una forma indirecta y le dijo que hacía eso para que ella pudiera moverse bien en el combate. Tenía que tener una buena disposición física en el campo de batalla, lo suficiente como para reaccionar a cualquier cambio inesperado y correr cuando sea necesario. Por eso, quería que lo tomara como una especie de entrenamiento, que se mantuviera firme a sí misma y que desarrollara la fuerza suficiente para llevar este equipaje sin ningún problema. Y de hecho, según términos de Kearu, eso debería haber sido posible porque el estado de la princesa, al ser un héroe, ya era sobrehumano. Su fuerza y resistencia debieron haber sido capaces de mantener esa carga sin ningún problema. Pero ella, al estar tan acostumbrada a la vida de la complacencia y que sus sirvientes hicieran todo por ella, no había desarrollado muy bien su cuerpo físico. Aunque esto se corregiría más adelante, puede que el primer día fuera muy lenta, pero con el transcurrir de las horas, ella empezaba a acelerar el paso, como si su cuerpo estuviera respondiendo a su verdadero estado. Número 2. Hablemos un poco acerca de la caza de monstruos y las maneras de incrementar el poder. Existe un tabú en este mundo, y es que los seres humanos, por ninguna circunstancia, deberían alimentarse de la carne de los monstruos. El motivo es que la miasma, una especie de mana tóxico, habita en grandes cantidades dentro de los animales conocidos como monstruos. Entonces, cuando las personas ingieren su carne, esta toxina se libera dentro de su cuerpo, causándoles una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, un sabio en algún momento o en alguna oportunidad descubrió el método exacto para separar la miasma de la carne y hacerla comestible. Pero las personas, ¿por qué pasarían por tantos problemas simplemente por alimentarse? La respuesta se encuentra en los genes. Aparentemente, los monstruos tienen genes o mutágenos especiales que al momento de ser ingeridos por el cuerpo, este los absorbe y adquiere ciertas características de la bestia que se alimentó, manifestándose en forma de estado, rompiendo sus límites e incrementando sus estadísticas. Si él tiene una fuerza de 70 y come, supongamos, un troll de las nieves, su fuerza, después de alimentarse de su carne, podría subir a 76. Ahora bien, el método no es muy conocido por el mundo. De hecho, son realmente pocas, contadas con los dedos de una mano, las personas que saben el procedimiento fiable a seguir. Entre esos, quien lo descubrió y Kearu, que casualmente curó al que lo descubrió. También había otro que había formado grandes tomos y escritos referente a ello, pero con el pasar de los tiempos se habían perdido. ¿Por qué te estoy contando todo eso? Porque Freya se encontraba bastante temerosa cuando Kearu había cazado un conejo cuernudo y lo cocinó para hacer sándwiches de almuerzo. Ahí, en esa oportunidad, ella aprovechó para explicar todo lo que acabo de decir, pero aún así Kearu no le importó mucho y la forzó a comer. Después de todo, era un sándwich de conejo increíblemente delicioso según los términos de esa novela. Por lo que se pudo apreciar en la escena, Freya se encontraba un poco renuente a alimentarse, pero decidió creer en la palabra de su señor. Como no estaba acostumbrada a comer con las manos, le preguntó si había cuchillo y tenedor cubiertos, pero él le dijo que no hay ese tipo de cosas y le mostró el método correcto de comer un sándwich: morderlo. Número 3.
Como el anime explicó, en la ciudad de la Narita es un cúmulo en donde se albergan los peores criminales del mundo. El motivo es que su entrada es muy sencilla, no ponen ningún problema en el control. Entonces, la mayoría de las personas con antecedentes criminales deciden refugiarse en esa ciudad y convertirla en su hogar. Pero bueno, al ser la cuna de la delincuencia, Kearu tenía que estar constantemente en guardia, en alerta, no podía confiarse o sería su final. De hecho, le estaba tratando de decir a Freya que mantuviera bien los ojos abiertos y nunca bajara la guardia, pero cuando esta mencionó de que solamente eran matones y que fácilmente podría deshacerse de ellos sin ningún problema, apareció uno en su espalda con la intención de drogarla. Quería ponerle un paño lleno de cloroformo para hacer que perdiera la conciencia, secuestrarla y después hacer quién sabe santos con ellas, convertirla en esclava sexual o, como se encontraba muy bien arreglada, pensaban de que era hija de cualquier hombre adinerado y después pedir rescate. No sé, el destino de ella iba a ser muy incierto, pero Kearu, con sus instintos de chico malo, sabía lo que iba a pasar. Entonces tomó su espada y aún sin sacarla de su vaina, la blandió con una gran oscilamenta y destruyó el cráneo de la persona que estaba tratando de secuestrarla. Fue en cuestión de instantes. Número 4. Cuando Kearu tomó el primer sorbo de la agua envenenada, trató de reflexionar. Quizás esta era la bienvenida o el bautizo de la ciudad. Por lo general, las posadas se dividen en tres: las de costos bajos, las de clase media y para los ricos. Ir a una posada de clase baja era como gritarle a los cuatro vientos: «Hey, me encuentro indefenso y desprotegido, por favor vayan a este lugar y róbenme todo lo que tengo». Era muy común que eso pasara. Las de clase media contratan un poco de seguridad y en las de clase alta es en donde se encuentra por completo la satisfacción y la protección necesaria para un buen viaje. Pero bueno, ¿esto qué tenía que ver? Kearu había decidido ir a una posada de clase media y cuando empezó a beber el agua pensó que le habían metido drogas para que así estos cayeran en sueños y después despertaran sin nada, robados por completos. Este asunto era bastante común en la ciudad, muchos lo conocían como el bautismo de los ladrones. Número 5. Déjame darte otra escena que el anime decidió no contar. Antes de que ellos llegaran a la ciudad de los ladrones, Keyarga y Freya se encontraban divagando por el bosque buscando una amplia gama de hierbas medicinales. Su objetivo era hacer pociones para después venderlas, pues debido a que tuvieron que salir de afanes con solo las joyas de la princesa, no tenían un capital muy apto para realizar sus viajes. Por ende, necesitaba un sustento práctico para poder obtener buenos ingresos. Con la fusión del ojo de Jade, que le permite ver absolutamente toda la información de los objetos, y su habilidad como alquimia, generar pociones de alto grado era algo muy sencillo para él. Seguro que esto sería muy útil en un futuro. Podría utilizar su magia de curación para obtener beneficios, pero si de repente se diera a conocer que un mago talentoso de curación estaba merodeando por las calles de esta ciudad, sería como llamar o atraer a los del reino en donde había escapado. Los métodos y las hierbas que él utilizó para preparar la poción las obtuvo de la escena en que te acabo de mencionar. Y por cierto, antes que se me olvide, Keyarga le dijo a Freya que él era un noble, quien había salido al mundo para tratar de obtener nuevas habilidades, mejorar las que ya tenía y así eventualmente salvarlo. Es la excusa que le dio para que ella pudiera tragarse su orgullo y acompañarla sin ninguna duda. Número 6. En la novela había una escena dedicada a la forma en la que Keyarga se acercó a los comerciantes para tratar de negociar esta medicina. En principio, él llevaba a Freya a todas partes porque, si el muchacho permaneciera solo, seguramente este sería intimidado y le robarían todo lo que tuviera. Pero si estuviera al lado de una bella mujer, las personas se interesarían y así escucharían su discurso, o por lo menos estarían dispuestos a prestarle atención sobre lo que está a punto de vender. Pero bueno, esto aquí lleva. Cuando vio a aquellos comerciantes salir, se dio cuenta de que eran personas importantes. Primero, porque llevaban una fragancia característica de la realeza. Eran personas que trataban con gente importante y utilizaban ese perfume cada vez que hablaban con ellos. Por eso descubrió de que eran perfectos blancos. Después mandó a Freya a decirles que había un chico que quería contarles una fascinante historia. Al ver de que era la misma Freya quien proponía eso, ellos se detuvieron abruptamente y después dirigieron su atención hacia el muchacho. En caso de que él mismo lo hubiera hecho, seguramente ellos hubieran seguido de largo sin escuchar sus palabras. Número 7.
La medicina que Keyarga les estaba vendiendo de hecho tenía un efecto adicional. Además de estar repleta de anticuerpos e imbuida en magia de efecto inmediato, se aseguró de también darle un conjuro de potenciación, para que así la persona que la bebiera se sintiera mucho mejor que en su estado normal a pesar de estar completamente recuperado. Es decir, les da una especie de mini bufo para que se sientan invencibles y poderosos, garantizando así su efectividad. Por supuesto, los curaba, pero para que la gente tuviera más confianza debería mostrar efectos sobrehumanos, era lo que él pensaba. Número 8. Eso es referente al sistema financiero del mundo. Aparentemente, un jornalero, o es decir, una persona que trabaja a pie, una persona normal, común y corriente, solamente puede ganar 1 o 2 monedas de oro al año, y eso sería esforzándose los 12 meses. Y Keyarga había obtenido por sí solo en un solo negocio 28 monedas, lo suficiente como para ir a comprar un esclavo. La tarifa promedio de este producto está equivalente de entre las 20 a 30 monedas, y esto es bastante caro. Por cierto, en esta negociación Keyarga se estaba arriesgando bastante, pues como se comentaban en algunas oportunidades, si él se decía a los 4 vientos que era el fabricante de esta poción, inmediatamente sería secuestrado, lo torturarían para tratar de sacarle la fórmula y así sus verdugos obtener el mayor beneficio posible. Es posible que el comerciante, al ver a este sujeto, después de haberle interpuesto las condiciones de tiene que darme la mitad, y por supuesto en el momento que sienta que usted es de poca confianza le venderé esto a otro, pensó, quizás me pueda deshacer de este mocoso, en 2 noches me aseguraré de venir y asaltarlo para que así pueda entregarme todo lo que tiene. Esta era una de las posibilidades que Keyarga había asimilado en su mente y lo percibió. Si ese día llegara alguna oportunidad en la que se sintiera en peligro, correría, escaparía lo más rápido posible. Número 9. La tienda en donde Keyarga estaba buscando a los esclavos realmente tenía una fachada en su primer piso. Aparentemente vendía cosas robadas u objetos de dudosa procedencia, mayormente ilegales. Sin embargo, según los rumores, en el piso del sótano es en donde se encontraba la verdadera mercancía que él deseaba adquirir. Entonces, lo primero que le dijo al vendedor es: quiero ir al sótano. Era una especie de código Morse para que se entendiera: quiero comprar un esclavo. Él inmediatamente le dice lo que le pasó en el anime: esto es un sitio caro y costoso, no es solo para que ustedes vengan a dar la vista. Ahí le pasa la moneda de 30 monedas de oro para decirle que efectivamente estaba hablando en serio. Cuando baja encuentra un montón de demi-humanos. Aparentemente, según el universo de la cosmovisión de este mundo, esclavizar humanos está prohibido. Pero si es con los demi-humanos es algo permitido. No obstante, tenemos en cuenta que estamos en la ciudad de los ladrones, ellos no les importaba de a mucho. Entonces, estoy repitiendo mucho entonces. Por tal, ellos mencionaron que si daba dinero entonces estaría bien secuestrar una que otra mujer. Incluso, habían en los tablones de los gremios de aventureros misiones para destruir aldeas de demi-humanos, capturar a las mujeres y los niños y traerlos a estos lugares. Número 10. Las condiciones que Keyarga vio en aquella cueva le parecieron bastante infrahumanas. Aparentemente, los esclavos que tenía en este lugar, al ser sometidos a brutalidad y al ser secuestrados de un momento para otro, no alcanzaban a concebir bien su situación, haciendo que se orinaran y vomitaran por el cambio de clima y de ambiente. Esto causaba una pésima impresión para los invitados que quisieran llegar. Entonces, para contrarrestar eso, los dueños de la tienda decidieron quemar incienso en grandes cantidades para que oliera más o menos agradable a la vista de los visitantes. No obstante, había una región que estaba ocupada por las personas o por los esclavos que se encontraban en una pésima situación, enfermos, casi al borde de la muerte. Como decía el comerciante, mercancía defectuosa. Una vez decidió ingresar a ese lugar, se dio cuenta que a la mayoría de las personas que se encontraban infectadas por la enfermedad se les había aislado de los demás. Incluso la calidad de la comida que les daban era pésima, y como no había incienso, el ambiente o el aroma era increíblemente horroroso, mundano y asqueroso. Ahí es en donde encuentra a nuestra querida Setsuna. Y por cierto, número 11 y último, Keyarga estaba buscando efectivamente un esclavo de vanguardia que preferiblemente fuera mujer. No quería un hombre, porque quería romper los límites de sus compañeros para que estos pudieran crecer de una forma exponencial. Para hacerlo, tenía que entregarle su semilla, su semen, y prefería hacerlo con una mujer que con un hombre, por eso buscaba en específico este género.
Por cierto, los demi-humanos tienen un verdadero nombre. Este nombre se encuentra ligado a su alma. Una vez es pronunciado, ellos están obligados a obedecer, como si fueran espíritus en algún otro tipo de literatura. Muchos de los demi-humanos que fueron esclavizados se les obligó y se les torturó a revelarlo para que así no se pudieran oponer a sus esclavos, pero otros se resistieron hasta el final, como Setsuna, que a pesar de que la golpearan o la maltrataran, nunca abrió una sola palabra para mencionar cuál era su medio de control, hasta que finalmente encontró a nuestro protagonista, el héroe sanador. Señores, eso sería todo por el momento. El nombre de este servidor fue el señor Mikael y te deseo una feliz noche. Adiós. Maldita sea, ella me dijo que me iba a llamar y aún no me ha llamado. Mierda.